Los Gachadokuro son criaturas de la mitología japonesa. Estos son un tipo de yokai los que se caracterizan por tener la forma de un esqueleto gigantesco. Según dicen las malas lenguas, de unas 15 veces el tamaño de un humano. Solo imagina lo que sería eso, un esqueleto tan grande que llegará a medir unos 20 o 25 metros. El nombre significa literalmente esqueleto hambriento, o al menos eso es lo que se cree, ya que en realidad su nombre proviene del sonido que hace, una especie de traqueteo producido por el choque de los huesos y que sonaría algo así como gacha, gacha, y de la palabra dokuro, que significa cráneo. Por lo tanto, su nombre sería algo como cráneo que traquetea, o algo por el estilo. En fin, las vacías cuencas de sus ojos, en una cabeza desproporcionadamente grande, son iluminadas por una luz mortecina, y una mueca escalofriante acompaña el horrible rictus de su mandíbula. Este ser estaría formado por los huesos de los muertos, los que, debido a residuos de energías espirituales presentes en los huesos de quienes murieron, ya sea en batalla, debido al hambre o por no ser enterrados debidamente, vuelven a la vida, producto de sentimientos como el rencor o la ira. Sentimientos que, según la creencia nipona, permanecen incluso mucho después de pudrirse su carne, dando origen así a esta criatura descomunal y hambrienta de un apetito insaciable. Estos yokai deambulan durante la noche por caminos y montes. Al encontrarse con algún viajero desprevenido, lo atraparán, aplastándolo entre sus manos huesudas para luego arrancarles la cabeza de un mordisco y sorber su sangre, algo así como un jugo de cajita. También, como ya vimos, estos esqueletos hacen un ruido de castañeteo al moverse, debido a estar hechos de huesos, y sería ese sonido característico la única manera de poder escapar, intentando huir o esconderse al escucharlo, ya que una vez que el Gachadokuro te ve, ya no hay escape posible. Se dice que los Gachadokuro viven hasta que la energía que los mantiene con vida se desvanezca, lo que provocará que este ser quede como un montón de huesos inanimados. Un relato que podría explicar el origen de estas criaturas nos remonta al Japón del periodo Heian, en donde un samurái llamado Taira no Masakado se rebeló en contra del gobierno de turno. Luego de su muerte, su hija Takiyasha Hime, haciendo uso de artes mágicas, invoca las almas de los muertos en combate y llama así a un Gachadokuro, el que sembró la muerte y destrucción en Tokio. O al menos, eso es lo que nos deja ver un tríptico en madera de los años 1800 del artista Utagawa Kuniyoshi. Y así hemos llegado al final. Si te gustó, por favor suscríbete o bien dale me gusta, deja un comentario o compártelo, o todas las anteriores si quieres. Muchas gracias y será hasta una próxima aventura.